Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche del Señor, noche maravillosa, que el gran Dios de Israel le da a los hombres malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero. Yo soy el vil pecador de todos, 1 Timoteo 1:15. Bien, vamos a hablar de los 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Ya no hay más pactos. Muchas personas tienen la osadía de decir pacta con Dios. Pacta con Dios, tráete $20,000, pacta con Dios. Ya usted no puede pactar con Dios. Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Usted no puede decirle a Dios, Señor, yo te voy a dar $20,000, $100,000 para pactar contigo. Eso no funciona así. Madre, Dios te bendiga mucho. Espero que tu situación se haya mejorado. Ya usted no puede pactar con Dios. Solamente hay 7 pactos. Y hay unos que son incondicionales y unos que son condicionales. Y yo voy a entrar en ese detalle ahora para que no te dejes engañar por ese evangelio supuestamente de la prosperidad que te dice a ti, pacta con Dios. Vente, pacta. Tráeme $1,000, tráeme $2,000 y pacta. Mira, eso es una blasfemia, eso es una herejía. Usted no puede obligar a Dios a hacer algo que está fuera de un pacto. Jamás, si Él no lo va a hacer, no le va a hacer caso a usted. Y voy a adelantar el último pacto que te toca a ti. Es el nuevo pacto. Ese es el último pacto. Pacto que hizo con todo el mundo. Cuando envió a su Hijo Jesús. Yeshua, como usted lo quiera llamar. Para morir por la humanidad y para que tú tengas esa redención por el segundo pacto, que es Abraham. Vamos a parar por lo menos 30 segundos más en lo que las personas se conectan. También, si me da el tiempo, puedan hacer preguntas también. Si me da el tiempo, me puedo hablar de la visión de Daniel, de la visión del profeta Daniel, capítulo 7, ya que va con la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2. Chuche, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. Vamos a tomar la Biblia. Voy a usar la Biblia mía, que tengo prácticamente desde los 6 años. Porque esa es la Biblia, la Reina Valera 1960, la que muchas personas pues tienen. Y vamos al primer pacto. El primer pacto se encuentra en Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Mira el pacto que hizo Dios con el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 17. Eso está en el Parashá Noah. Parashá Noah se encuentra eso, de la Torah, del libro de la Torah, pero no voy a tocar Torah. Amén, Madeline, amén, claro que sí. Obviamente esto está en la Torah, los primeros 5 libros, pero prácticamente en la Torah hay 5 pactos. Hay 5 pactos, después está en Samuel y el último Jeremías, capítulo 31, versículo 31, pero también se puede tocar Ezequiel ahí en ese pacto. Bien, vamos al primero. El primero fue con Noé. El pacto es, mira cuál es el pacto. Dios prometió no volver a destruir su creación. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ese es el primer pacto. Dios prometió no destruir el mundo con agua. Después tú vas a la epístola de Pedro, lo va a destruir con fuego, pero con agua no. Ese es el primer pacto. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Y cuál es la señal? ¿Usted sabe cuál es la señal? Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese es el pacto que hizo Dios con la humanidad. El primero está en la Torah, Parashá Noah. Parashá Noah está el primero, que es Bereshit. Después Noah. Después viene Abraham, que es el Parashá Leleya. Vete por ti. Estamos hablando prácticamente 5 pactos están en la Torah. En la Torah. Esas iglesias son las que predican evangelio de prosperidad. Mucha gente cae en el engaño. Demasiada mucha gente. Demasiada mucha gente. Pero prácticamente a ellos les toca Salmo 50. Salmo 50, que Dios los deja. Después yo te voy a dar las cuentas. Usted no puede pactar con Dios. Usted
Usted no puede pactar con Dios. Y en esto voy a usar esto. En el Parashá Kedoshim. Ya que si tú usas la Torah por una cosa, si tú usas la Torah para el diezmo, que está en el Parashá Coré, es el que te toca a ti. Parashá Coré de la Torah, números. Hay que traerle todos los diezmos al foliamén. Estás usando eso. Pues entonces también tienes que usar, si vas a usar la Torah por una cosa, tienes que usarla para todo. En el Parashá Kedoshim, lo voy a buscar. Ok. Está en el Parashá Kedoshim una, pero también está en el Parashá Bo. Mandamiento 63, mandamiento 64, 65, dice que tú no puedes oprimir ni al prosélito, el que se convierte en judaísmo, no puedes oprimir la viuda, no puedes oprimir a los huérfanos. Y el 66 es que tienes que prestar dinero. Si tú le dices a una persona, tú tienes que diezmar, está bien, el diezma, pero si tú no puedes, tú no lo puedes oprimir también. ¿Por qué? Porque si usas la Torah por una cosa, la tienes que usar para todas. Si tú te das con una persona como yo, que sabe Torah, yo te digo así en la cara. Está bien, el Nuevo Testamento lo que habla es de ofrendas. Yo doy más es que no me gusta hablar de eso, pero... O sea, yo le digo ofrendas. Porque la palabra diezmo, gracias a estas personas que el Evangelio de la Prosperidad es que ha quedado dañada. Porque obviamente la obra hay que apoyarla. El que te la está vive del altar, el agua, la luz, todo eso hay que pagarlo. Pero tú no puedes decir, si tú no das diezmo, cuando tú no tienes, que tú le estás robando a Dios. ¿Por qué? Porque estás usando la Torah por una cosa, para establecer el terumá. El terumá es contribución, el terumá es edolá, contribución mayor. Para una cosa, pues tienes que usar también la Torah, que tú no puedes oprimir a un prosélito, tú no puedes oprimir a una viuda, y tú no puedes oprimir a un huérfano, tú no puedes oprimir a nadie. Cuestión de dinero, y tienes que prestarle dinero. Y no le puedes cobrar intereses de ese dinero. Eso es lo que dice la Torah. De ese dinero del diezmo que tú recoges, pues tú tienes que prestarle a la persona y no cobrar intereses. Y eso es lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque sacan rápido Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, cuando el que sabe Torah y el que sabe Biblia sabe que son 3 tipos de diezmo. El diezmo que se le da al levita. El levita tiene que sacarle ese diezmo. Y el diezmo que se da cada 3 años, que tiene que ir a Jerusalén para que el huérfano, para que la viuda, el sacerdote, todo el mundo comiera. ¿Estás entendiendo? No son los 3 tipos de diezmo que hay. Los 3 tipos de diezmo. El diezmo que tú le das al levita, el levita saca el maser sheni de él, que es el diezmo de lo que él recibe, él tiene que sacar. Y el tercer diezmo es para la viuda, para los huérfanos, para todo el mundo. Tienes que llevar a Jerusalén. Inclusive también Yahweh Jehová dice que si el viaje es largo, o por ejemplo, yo lo voy a enseñar aquí. Miren. Yo voy a enseñar aquí. Tú tienes que llevar el diezmo, la que se clare, a Jerusalén. Que tienes que llevarlo. Si tú vivías acá donde el maestro pues se crió, obviamente él nació en Belén, pero se crió en Galilea. Si tú tenías obviamente caminar todo esto para traer ese diezmo cada 3 años, la Biblia dice, Yahweh dice que tú podías vender todo, las vacas, vender los corderos, vender todo, el trigo, todo lo podías vender, pero cuando llegaras aquí tenías que comprar para dar tu diezmo. Eso es lo que dice la Torah acerca de eso, el diezmo. Bien, primer pacto fue con Noé, ya lo dije, el primer pacto de no destruir la tierra más con agua, ese es el primer pacto. El segundo pacto fue con Abraham, y el primer pacto es incondicional. El segundo pacto también es condicional. Abraham está el Parashá Leleya de la Torah. Prácticamente, como le dije, hay 5 pactos de la Torah. Prácticamente de la Torah. ¿Y cuál es el pacto? Ahí está en Génesis capítulo 15, versículo 9 al 21. Es el segundo pacto. Dios te bendiga mucho. Que la paz de Dios esté contigo hoy, mañana y siempre. Y dice, Dios prometió dar la tierra a los descendientes de Abraham. Con el ritual del sacrificio de un animal, el pacto quedó sellado. El pacto quedó sellado, tú lo puedes ver en Génesis capítulo 15, versículo 9 al 21. Bien, entonces está el pacto que está también en el Parashá Leleya. Pacto que está en el Parashá Leleya, que es la circuncisión, el Brit Milá. Que tú tienes que circuncidarte.
Ese es el tercer pacto y ese es condicional, ya que en el nuevo pacto todo es... Mira, vuelvo y lo digo, hermanos, escuche esto bien. Usted no puede interpretar el Nuevo Testamento con el Viejo. No funciona así. Usted tiene que interpretar el Viejo con el Nuevo, porque la revelación y hasta el Shema que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Para Shabbat Yanan, mandamiento 417 de la Torah, el primer mandamiento. El segundo mandamiento grande es el Parashá Kedoshim, mandamiento 138, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el maestro explicó el Shema, que por eso le iban a matar. Tú no puedes coger el Nuevo Testamento y tratar de explicarlo en el Viejo. No, tú tienes que coger el Viejo y explicarlo con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la revelación que se le dieron a los apóstoles y todo, de todo. Eso es lo que a veces las personas no entienden. Eso es las personas que no entienden. También cuando dicen, pero es que Yeshua, Jesús, dijo que el mandamiento, el primer grande mandamiento es Dios, es lo que está en el Shema, que Dios es uno, pero él está explicando al escriba. Después en Juan capítulo 10, tú ves que él lo explica. Tú ves que él lo explica completamente como es. Bien, hermano, ¿verdad que el pacto de Noé está todavía vigente? Claro que sí. Es un pacto incondicional. No se va a destruir la tierra más con agua, pero la va a destruir con fuego. Cuando tú vas a la epístola del apóstol Pedro, mire, no la va a destruir más con agua. Así que ahí tú puedes, vuelvo y digo, tú explicas ese pacto ¿con qué? Con el Nuevo Testamento. ¿Ves lo que estoy diciendo? Tú explicas ese pacto con el Nuevo Testamento. Tú no puedes explicar el Nuevo Testamento con el Viejo. Es que eso, de verdad, es que eso es algo elemental. Eso es algo elemental. Bien, mira cómo va a destruir la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted lo puede ver ahí. Están reservados por la misma palabra, pero con el fuego que se va a destruir la tierra, ya no con agua. Ese es el primer pacto y es incondicional. El segundo pacto también es incondicional, que a Abraham le iban a dar todas esas tierras. Y de Abraham, ya que el séptimo pacto va con el segundo. Este es incondicional y el séptimo pacto es incondicional también. Son 7 pactos. El tercero es la circuncisión, el Brit Milá, para echarle ya. Eso está en Génesis capítulo 17 y dice así: Dios confirmó su pacto con Abraham e hizo compromiso con él. Mi pacto es contigo. Mi pacto es contigo. Mi pacto es contigo. Ahí tú estás viendo ahí la condición. Mi pacto es contigo, Abraham. Luego especificó el compromiso de Abraham en cuanto a ti, Abraham, mi pacto es contigo y en cuanto a ti. Porque tú puedes ver el pacto también que hizo con Jacob. Dios reafirmó su promesa a la tierra y Abraham aceptó guardar la señal del pacto. ¿Cuál era? El Brit Milá, la circuncisión. Pero entonces tú tienes que interpretar ese pacto ¿con qué? Con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la circuncisión? Que en Cristo Jesús, la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Tú estás interpretando ese pacto con este. ¿Entendiendo? En el concilio de Hechos, capítulo 15, ahí tú puedes ver lo que es nosotros los gentiles. Bien. El cuarto pacto, eso está en el Sinaí. ¿Dónde queda el Sinaí? Déjame mostrárselo. No, no lo tengo bien grande. A ver si tengo aquí. ¿Dónde queda el Sinaí? Para que usted vea. Yo creo que este mapa aquí no lo tiene. Oh, sí, lo tengo, mira lo que era el Sinaí. Mira dónde era el Sinaí. Aquí fue que se le dieron las tablas de piedra a Moisés. Aquí fue, el monte Sinaí. ¿Dónde queda Israel? Acá arriba. Aquí se le dio el pacto a Moisés para el pueblo. Moisés fue un mediador. Mira cómo yo voy a explicar esto. Moisés fue un mediador entre el pueblo judío y el gran Dios de Israel. Moisés fue un mediador en ese pacto
entre el pueblo judío y el gran Dios de Israel. Y cuando tú vas al séptimo pacto, que es la gracia, ¿quién es el mediador de ese pacto? Jesús de Nazaret, Yeshua, con toda la humanidad. Ves que tú no puedes explicar tú no puedes explicar el Antiguo Testamento con el Nuevo, o no cuadra. Tienes que explicar el Nuevo. Tienes que explicar el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque tú no puedes explicar el Nuevo con el Viejo. Es que no cuadra de ninguna manera. Ese es el pacto. Ese es el pacto que hizo en el monte Sinaí cuando se le dio la Torá y cuando se le dio las tablas de piedra y todo eso. Tuvo un proceso de 40 años, todas esas leyes. Ese es el pacto que se le dio al pueblo de Israel. Ese es el cuarto. Y ese es condicional. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos en la Torá. Es que todo cuadra. No estamos en la Torá porque nosotros no podemos seguir esa Torá. Jamás, porque el maestro es nuestra Torá. Te pones a ver la Torá, tú necesitabas jueces. ¿Quién es nuestro juez? Jesús. En la Torá tú necesitabas un rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. En la Torá tú necesitabas un templo para Shaterumá. ¿Quién es nuestro templo? Jesús. ¿Quién es nuestro sacrificio eterno? Jesús. En la Torá tú necesitabas sacerdotes. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesús. ¿Sabes? Todo. Tú no puedes explicar el nuevo con el viejo. Ese nuevo pacto, tremendo ministerio el de Moisés. Sí, eso fue un gran caudillo. Tuvo 40 años vagando en el desierto con ellos. Y de verdad es tremendo Moisés lo tienen. Obviamente que el hombre sí hay que dársela. El hombre hay que dársela. Demasiado de muy sabio. La Biblia dice que era manso y humilde. Pero ese es el cuarto pacto. Quinto pacto fue con Fines. Es más, ese personaje de Fines, que era hijo de Eleazar, descendiente de Aarón, él tiene un parashá en la Torah, se llama Pinjas, pero sí significa Fines. ¿Estás entendiendo? Y ese parashá, Pinjas tiene 6, más 2 tiene 2, más 6 tiene 6 Sefer Hanihú. Ese personaje de Fines. ¿Entendiendo? Dios aseguró a Fines, un sacerdote descendiente de Aarón y sus descendientes, el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Por qué? Porque solamente los levitas eran los que podían estar en el sacerdocio. Eso fue lo que le estableció Dios a Fines. Y cuando tú te pones a ver por qué fue eso, vamos a buscarlo. Números capítulo 25, versículo 10. ¿Por qué fue eso? Usted se va a sorprender. Capítulo 25, versículo 10. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no se pueden juntar con los madianitas, con Madián, hijo también de Abraham. Y es que un hijo de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y sus hermanos, Yahod de Moisés, de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, que ese hombre trajo a esa mujer, obviamente para acostarse con ella, que todos somos varones y todos somos mujeres, somos adultos, al frente de todo el mundo. Y quiso Fines. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Era nieto. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, los mató a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Por eso, ¿qué hizo ese hombre? Él se ganó ese pacto incondicional. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furón de los hijos de Israel, llevarlo de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido de mi celo a los hijos de Israel. Por eso que hizo Fines, Jehová, o Yahweh, vamos a ponerlo así, no consumió al pueblo de Israel, y por eso es que el quinto pacto incondicional, que todos los levitas, si iban a hacer solamente sacerdocio, es por ese hombre, por el nieto de Aarón. El sexto pacto obviamente con el gran rey David. Ese está en 2 Samuel 7, 5 y 16. Vamos a buscarlo. 2 Samuel capítulo 7, versículo 5 y 16. Gaby, para el próximo lunes podría hablar del pacto de Ezequiel. Pacto de Ezequiel.
Lunes es mi día libre de los demás días de trabajo, segundo turno si se puede. Bueno, y puedo hablar del profeta Yehezkel, profeta de la cautividad. Entiendo que fue en el segundo viaje. En el segundo viaje de Jerusalén a Babilonia. Claro que sí. Puedo hablar de él. 48 capítulos hermosos. Hermosos. Ahí prácticamente del 30 al 38 te está hablando de la tribulación, del 40 al 48 te está hablando del milenio, que hay dos templos. El templo de la tribulación hay uno, el templo del milenio es otro. Y yo puedo hablar de eso, usted elige el capítulo. Es más, y ese profeta prácticamente son 12 cosas que él hizo. Prácticamente Dios lo mandó a coger una espada y cortarse el muslo. Dios lo mandó a temblar mientras comía. Dios lo mandó a acostarse 40 lados del lado derecho y 390 al lado izquierdo. Cuando usted suma eso son 430 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Dios le dijo a él que no podía llorar por la mujer. Dios le dijo a él que tenía que cocer su comida con estiércol. Primero era humano, pero después Dios le dijo para darle coger de vaca. Es tremendo un profeta muy hermoso, un profeta muy hermoso. Y tú no ves en el profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel, el Nevi, que Dios lo llama por el nombre nunca. Hijo de hombre. El capítulo 23, las dos hermanas, el capítulo 37, que es muy famoso, que es el Valle de los Huesos Secos. Precisamente, podemos dar un estudio completamente de él. Cuando hablemos del profeta, tenemos que hablar del cautiverio de Babilonia. Prácticamente, él se fue en el segundo viaje, 606 años antes de Cristo. Claro que sí, podemos hablar de Ezequiel, podemos hablar de Daniel también. Estuvieron ahí. Obviamente Ezequiel estuvo en el pueblo, Daniel estuvo en la corte de Nabucodonosor. Bien. Y el sexto pacto es incondicional. ¿Por qué? Porque Dios prometió preservar a los descendientes de David en el trono de Israel. Jehová te hace saber que en él te hará casa. Cuando tú te pones a ver, capítulo 7, versículo 11, ¿quién es el que se siente ahora mismo descendiente de David, descendiente del rey David? ¿Quién es el que se siente ahora mismo que es rey sobre todas las cosas y nuestro rey eterno? Jesús. Por eso es que es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque de la simiente de David viene Jesús, aunque también Jesús, Yeshua, tiene sangre sacerdotal por Aminadab, cuando le entregó su hija a Aarón. Y de eso que está en Lucas capítulo 3 viene también por María, por José, Judá, Levi, se mezclan del Mesías. Rey, sacerdote, rey para siempre y sacerdote para siempre. Bien. Segundo de Samuel capítulo 7, ahí tú lo puedes ver, versículo, dice el 5, pero dice, vamos, el 13, edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. ¿Por qué? Porque todos los descendientes del sur, que fueron, vamos a eliminar la Talía, fueron 19, el del norte fueron 19 también. El del norte empezó con Jeroboam y terminó con Oseas. Prácticamente 335 años solamente. Porque ya para el 722 años antes de Cristo ese reino terminó, reino dividido. Pero el del sur prácticamente duró casi 500, prácticamente casi 500 años. Prácticamente 500 años porque empezó con Roboam y terminó con Sedequías, porque después vino Nabucodonosor. Lo que pasa es que hay que entender esto. Nabucodonosor llegó a Judá y los hizo vasallos, los hizo caudillos, pero ellos se rebelaron y ahí fue que él metió y ahí fue que los sacó completamente en el 586. El que no entendí nada del estudio del domingo, no estaban preparados, luego te digo el capítulo. Okay, bueno, si quieres ponerlo aquí, podemos discutirlo. Y ese es el sexto pacto, el de David, que es incondicional. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento te especifica y te aclara el Viejo. Tú no puedes aclarar el Viejo Testamento con el Nuevo. Eddie, Dios te bendiga mucho. Tú no puedes aclarar el Viejo con el Nuevo. Es el Nuevo para el Viejo. Así que funciona esto. ¿Por qué ese pacto es incondicional? Porque Jesús de Nazaret es Rey.
para siempre, según el orden también de Melquisedec. ¿Me vas entendiendo? Tú tienes que confirmar el viejo pacto con el nuevo. Y eso es un pacto incondicional. El último pacto, pacto que caemos todos nosotros, prácticamente ahí yo puedo añadir Romanos 11. Romanos 11, que es Jeremías 31, 31, el 14, que es el nuevo pacto. Y en ese estamos tú y yo. Ese es el último, son 7. Son 7. Noé, primer pacto. Abraham, que la tierra sería completamente de los judíos. Abraham, la circuncisión. El último pacto, el Sinaí, Moisés con las tablas de piedra. El quinto es Fines, hijo de Eleazar, sacerdocio eterno en el tabernáculo y en el templo. El sexto es David. Y el séptimo es todos nosotros. Esos son los únicos 7 pactos que hay en la Biblia. No hay más pactos. No hay más pactos. Y el último que tú calles es en el último. Los otros 6 no son para ti. Los otros 6 no son para ti. Al menos que tú seas judío y puedes caer en el segundo, porque tú puedes vivir allí. Eso depende también. Así que esos son los 6 pactos. Vamos otra vez a decirlo. Noé, no va a llover más nunca y Dios no va a terminar la tierra con agua. La epístola de Pedro te comprueba eso, te especifica eso. Noé. El segundo es Abraham, la tierra. Tercero, la circuncisión. Cuarto, el Sinaí. Quinto es Fines, hijo de Eleazar, por el sacerdocio. Sexto es David. Y el séptimo somos nosotros. Ya no hay pactos. No te dejes engañar. Pacta con Dios. Tráeme 20,000, tráeme $10,000. ¿Qué es eso? Eso no es así, porque cuando tú te pones a ver el nuevo pacto, el mismo maestro te dice que tú vas a sufrir. Pare de sufrir. Salvo, siempre salvo. Mentira, aquí el calvinismo aquí tampoco, porque cuando también Moisés le estableció eso, Moisés fue el primero que habló de libre albedrío. Usted sabe eso. Esto está en el Parashá Re, Parashá Mira, Deuteronomio 11. Déjame buscarlo rápido. Deuteronomio 11, para que usted vea a ver si el calvinismo aquí aplica. No, que yo soy salvo y yo soy predestinado. Negativo. Usted tiene que cuidar su salvación. Si usted no la cuida, lamentablemente, Deuteronomio 11, 26. Sabía que era Deuteronomio 11 para Charre. Deuteronomio 11 para que usted vea, sí, el que primero que habló del libre albedrío no fue Moshe. Mira estas palabras, a ver si el calvinismo aquí aplica. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo te pongo a ti la bendición y te pongo la maldición. Tú escoge el que tú quieras. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino. Aquí tiene los dos pactos. Aquí tiene los dos caminos. Aquí está el primero que habló del libre albedrío. No fue Jacobo Arminio, fue Moisés. Parashá Re, Deuteronomio 11. Tú lo puedes ver ahí. Yo pongo 2 caminos. Tú eliges el bien o eliges el mal. No puedes elegir los dos, tienes que elegir uno. Ahí está prácticamente el libre albedrío. 7 pactos. Lo único que a mí me gusta de Juan Calvino son las 5 solas. A ver si te las digo de memoria. Sola fe, solo Cristo, solo bautismo, solo gloria, solo escritura. Las 5 solas. Muy bien. Pero lo demás, predestinación, gracia irrefutable, y par de puntos que Jacobo Arminio, de verdad yo me voy más con Jacobo Arminio en lo que está en la Biblia. Por eso es que esto es estudiarlo, hermanos. Esta página yo la hice para estudios y para prédicas. De verdad, lamentablemente yo no he visto, yo estaba en muchas páginas, yo no he visto a alguien que haga un live. Solamente mi hermano Eddie, es más, Eddie con Jorge.
Algunos, personas que se dedican a enseñar la palabra para que no te engañes. Pero no lo he visto. Lo que he visto son personas peleando y discutiendo. Pero volvemos lo mismo y lo último, y mañana vendré con me duele mucho la espalda. Mañana vendré con la estatua de Daniel. Perdón, la visión de Nabucodonosor y las bestias que vio Daniel. De Daniel 2, Daniel 7. Los dos machean, los dos hacen hermenéutica, es lo mismo. Es lo mismo. El primer pacto, verbo, Noé, la tierra. Segundo pacto, Abraham, la tierra. O sea, primer pacto Noé, que el agua no iba a destruir más la tierra. Segundo pacto Abraham, que esa tierra iba a ser de él. Tercer pacto, la circuncisión. El cuarto pacto en el monte Sinaí. El quinto pacto, Fines, hijo de Elazar, por haber matado a ese hijo de Israel que trae una madianita. El sexto pacto es David. El séptimo pacto somos nosotros. Ya no hay más pacto. Ya no hay más pacto. Que te diga a ti que tú puedes pactar con Dios. Dile, pues tu Dios no es el mismo que el mío. Estoy orando por su espalda. Amado, Dios le bendiga, amén. Así que, Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Zumba.